Ya estamos conectados, muy buenas tardes, estamos nuevamente en una tarde de webinar. Este es un espacio auspiciado por la Alcaldía de La Estrella y por la Unidad de Emprendimiento, Empleo e Innovación del municipio. Ya empiezan acá los amigos a conectarse. Saludos a Diana, saludos a Sara, saludos a Luz Estela, saludos a todas las personas que se conectan a esta hora. Hoy vamos a hablar sobre salud mental y empleo, un tema importante, para que no tratemos solamente asuntos técnicos, sino que también es importante empezar a hablar del ser, y un tema que es bastante importante, porque la gran mayoría de las personas nos encontramos laborando desde la casa. Entonces hoy vamos a hablar con la doctora Paula Bonilla acerca de algunos tips y recomendaciones que debemos de tener para poder entonces nosotros trabajar de una manera adecuada en la casa sin que tengamos algunos problemas o algunos conflictos. Vamos entonces por acá a buscar a Paula, la vamos a invitar ya con nosotros. Igualmente, les decimos que pueden hacer todas sus preguntas y comentarios dentro del chat. Ya estamos acá conectados con la doctora Paula Bonilla. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todos. Muy bien, muy bien. Por acá que nos encontramos nuevamente en esta semana, que no teníamos webinar desde la semana pasada, y ya estamos acá conectándonos con los amigos. Qué rico tenerte, a todas las personas que nos observan. Entonces les voy a hacer una pequeña introducción acerca de la doctora Paula Bonilla. Ella es profesional en psicología social, tiene 14 años de experiencia en intervención psicosocial y clínica con población vulnerable y acompañamiento empresarial en bienestar laboral, riesgo psicosocial y capacitación en salud mental. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema de salud mental y empleo. Qué rico tenerte aquí, Paula, y bienvenida. Muchas gracias, Omar. Bueno, comencemos con lo primero. Hablemos qué es salud mental. Ese tema es cómo se come. Si tengo algún problema de salud mental, es porque estoy loco. ¿Cómo es este tema de la salud mental? Que es igualmente importante como la salud física. Bueno, Omar, no, pues la salud mental está definida como un parámetro pues de la Organización Mundial de la Salud. Ella lo define como un estado de bienestar, ¿cierto? No solamente de ausencia de enfermedad física, sino también de bienestar a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunitario. La salud mental o una persona con una salud mental adecuada, digámoslo así, habla de una persona que tiene la capacidad de identificar sus habilidades y de ponerlas al servicio de la comunidad, ¿cierto? De ser una persona productiva, de ser una persona que es capaz de socializar con los demás de una manera funcional y que aporta algo a la comunidad, ¿sí? Que es capaz y tiene la capacidad y la habilidad de estar con los demás, ¿sí? Y de relacionarse adecuadamente. Eh, no quiere decir que una persona que tenga, por ejemplo, un diagnóstico por depresión o por estrés o por ansiedad, quiere decir que está loco, no. Eh, Que todo el mundo cree como sí, decir exacto, la reja. Y que da mucho miedo también afectarlo, tener un problema de salud mental, precisamente por exacto. eso. Exacto, porque realmente quien padece una enfermedad mental o un trastorno o un diagnóstico por salud mental, en la mayoría de las ocasiones se piensa que no es una persona funcional y sí lo son. La mayoría de las veces las personas tienden a ser funcionales porque de alguna manera todos nos vemos afectados en algún momento en nuestra salud mental, por cualquier situación económica, social, familiar, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento el COVID-19 nos tiene a todos alterados, con incertidumbre, con ansiedad, no sabemos qué va a pasar y eso es una alteración en la salud mental, porque me está llevando a estar pensando todo el tiempo en eso que va a pasar, ¿cierto? En generarme incertidumbre. Por lo tanto, puedo tener una afectación en la salud mental y ni siquiera darme cuenta, ¿cierto? Ni siquiera saber que tengo esa afectación y qué puedo hacer con ella.
¿cierto? Entonces, la idea es que no nos dé miedo hablar de las dificultades que hay en la salud mental y que el psicólogo es como el médico, de alguna manera, ¿sí? Uno debería tener un psicólogo de cabecera, así como tiene un médico de cabecera, ¿cierto? Y visitarlo con frecuencia, hablar es bueno, saber qué te está pasando y conocer lo que te está pasando ayuda a controlar, pues, como esa situación, ¿cierto? Entonces, la salud mental hace referencia a un estado de bienestar que provee al ser humano de habilidades y capacidades para desenvolverse bien y cómodamente en la sociedad, ¿sí? Y en la comunidad. Perfecto. ¿Qué tiene que ver la salud mental con el empleo? ¿Cierto? Que es el tema, pues, como que hoy nos convoca. Eh, el empleo o tener un trabajo le da un valor social, económico o un estatus social, económico a la persona, ¿sí? Cuando tú hablas de un nini, ¿cierto? Conocemos todos a los nini, ni estudia ni trabaja. Entonces, tú le... Exacto, ¿tú qué haces? Ah, no, nada, ni estudio ni trabajo, ¿cierto? Digamos que eso como que a nivel cultural le resta estatus social y económico a la persona. Mientras que una persona que habla de que tiene una labor que es útil para la comunidad, para su familia y para sí mismo, que trabaja o aporta algo a su comunidad, eso le brinda un estatus, ¿cierto? Económico, social, familiar, comunitario. Por lo tanto, de alguna manera le brinda salud mental, porque además tener un trabajo te brinda la posibilidad de ciertas comodidades, ¿cierto? Entonces puedo ahorrar, puedo viajar, o puedo salir a cine, o puedo ir a un centro comercial, o puedo adquirir bienes, casas, carros, ¿cierto? Y además de eso, obviamente el estatus, o pues en nuestra cultura, a mejor es tu trabajo, como que más estatus tienes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el tener un trabajo te brinda salud mental, ¿sí? Eh, digamos que los seres humanos tenemos un objetivo cuando entramos a una organización o cuando entramos a un trabajo, ¿cierto? Y mi objetivo puede ser conseguir dinero, ¿cierto? Ese puede ser el objetivo de alguien. O el objetivo de otro puede ser avanzar en mi carrera o tener experiencia, ¿cierto? Mira que cuando tú decías tiene 14 años de experiencia, entonces eso me da un estatus, ¿cierto? Frente al que apenas tiene 2 años. Así de pronto mi experiencia no haya sido en muchas cosas, pero eso me da un estatus porque habla de que ya llevo mucho tiempo en ese campo, ¿cierto? Y eso me genera un estatus y me genera obviamente orgullo, satisfacción, ¿sí? Entonces, cuando una persona entra a una organización, se unen dos objetivos. El objetivo de la organización al contratarte y el objetivo tuyo al ingresar a esa organización, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de toda organización? Buscar que su actividad económica produzca y se venda y se comercialice, ¿cierto? A través de la ejecución, pues, que hace el ser humano o su recurso humano. Sí, hablando de eso, entonces, la organización necesita del ser humano y el ser humano necesita de la organización. Y entre los dos, digamos que hay una corresponsabilidad que hace que los objetivos de ambos se conviertan en uno solo. ¿Sí? Pero llega a un punto, puede llegar a un punto donde la organización puede que no genere un ambiente muy positivo para el empleado, ¿sí? Más de lo Entonces, común. más Es de lo como común. lo más general, es más la regla que la excepción. Que suceda este Exacto, tipo de ambientes y de climas organizacionales pesados, porque pesados. como comentado, si bien es importante tener un empleo y sentirse útil para poder tener una alta autoestima y para mejorar nuestra salud mental, no necesariamente tener ese empleo te va a ayudar a tu salud mental, no es Exacto, intrínseco ni es inherente, es exacto. probable, incluso hasta se puede empeorar dependiendo a la organización y al clima organizacional donde vaya a estar, podría empeorar. Ajá.
Exacto, mira, por ejemplo, hay personas que de base pueden tener un trastorno y ni siquiera saberlo, como te decía ahorita. Por ejemplo, yo puedo ser depresiva y tener episodios depresivos y nunca haber ido donde un psicólogo ni donde un psiquiatra. Me presenté a una empresa, a una convocatoria, me seleccionaron porque ellos tampoco se dieron cuenta a través ni de la entrevista, porque la depresión no siempre se ve una persona llorando, ni triste, ni mal, no, hay personas que pueden ser depresivas y vos los ves normales, ¿cierto? O ansiosos y vos los ves normales, ¿cierto? Y ante una entrevista se muestra como una persona normal. Entonces, listo, Así. pasó el proceso, entró a la empresa y al ingresar a la empresa, por ejemplo, él tiene todas las capacidades, ¿sí? Porque la depresión no te quita la capacidad de ejecutar bien una función, ¿cierto? Pero resulta que hay un ambiente negativo al interior de la organización o no le proveen los recursos necesarios para que él pueda ejecutar su actividad o hay demasiadas funciones en su manual de funciones, cosas que no le corresponden o la carga laboral o acoso laboral o acoso sexual que también se ve en hombres y en mujeres, ¿cierto? Así. Todas esas situaciones pueden detonar en este empleado que su depresión aumente y que en vez de ser una enfermedad o un trastorno que él ya traía, para la empresa se convierte en un riesgo psicosocial, como lo llamamos dentro de las empresas. ¿Cierto? Que los riesgos laborales no son solo físicos, sino también psicosociales. ¿Sí? Entonces la empresa ya empieza a ver que esta persona pide mucho permiso para ir al médico, se cansa fácilmente con las actividades, llega dormido a trabajar o está agotado, eh, o no se relaciona bien con sus compañeros de trabajo, no genera empatía con los demás, no hay sentido de pertenencia por su trabajo, pues, por su puesto o su lugar de trabajo, Ujú. no hay trabajo en equipo, entonces empieza a evaluarse lo que se llama riesgo psicosocial, ¿sí? Y el riesgo psicosocial, aunque no lo parezca y parezca que está como por allá escondidito y por debajo, eh, el riesgo psicosocial genera baja productividad, muy alta baja productividad en las empresas, ¿cierto? De hecho, es un indicador muy alto a nivel mundial que por depresión, ansiedad y estrés baja la productividad considerablemente en las empresas, ¿cierto? Y además de eso genera alta rotación en las empresas, ¿sí? Pues las personas no se amañan, no se acomodan, si su trabajo le genera estrés, le genera ansiedad y le genera todo eso negativo, pues obviamente quién se va a querer quedar trabajando en un lugar donde no está cómodo y donde no está tranquilo, ¿cierto? Entonces, a nivel mundial se hace la evaluación de riesgo psicosocial, obviamente pues nivelándolo o contextualizándolo según el país, según la norma de cada país. Obviamente sabemos que nosotros en Colombia, pues nuestro Ministerio de Trabajo, digamos que no hay una coordinación entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y no sé qué, ¿cierto? Entonces tú encuentras, por ejemplo, personas que te dicen, ah, sí, yo trabajo en una muy buena empresa, pero no me pagan la seguridad social. O yo llego a la EPS y me dicen que mi empresa no me ha pagado la seguridad social. O me pagan por horas, pero la hora me la pagan re mal. Eh, o yo constantemente trabajo en una bodega donde tengo un espacio mínimo para mi computador, mi silla, yo y miles de cajas a mi alrededor, ¿cierto? O yo estoy en un lugar de trabajo donde no me entra aire, donde no me entra luz, donde no tengo un espacio adecuado para trabajar. Todo eso pueden generar alteraciones en la salud mental a nivel laboral. ¿Sí? Todos esos factores pueden ayudar a que una persona no se sienta cómoda a nivel laboral. ¿Sí? ¿Qué pasa, digamos, del lado de la organización? Digamos que en pequeñas y medianas empresas sería más fácil de identificar cuando una persona tiene un riesgo psicosocial o cuando hay dificultades pues en el ambiente. Pero en una empresa, por ejemplo, grande o en una organización muy grande, es más complicado que se identifique así como a ojo eso que está sucediendo,
¿cierto? O eso que está pasando al interior de la organización, o que pueden haber muchas personas que tengan una carga o un estrés laboral muy alto, ¿sí? Por ejemplo, en este momento es súper importante hacer una medición del riesgo psicosocial en las empresas, bajo la situación que estamos viviendo a nivel mundial en este momento por el COVID-19. Digamos que la economía, pues la alteración en la economía a nivel mundial, las muertes, no solo por COVID, sino la muerte como el hecho de que se murió y no lo pudimos despedir, ni hacer todos los rituales a los que estamos acostumbrados, los novenarios y la misa y todo eso hace parte de un ritual simbólico para hacer una despedida, ¿cierto? Y hace parte de un proceso de duelo. Y muchas personas no lo están, pues no lo pueden hacer en este momento porque pues no está permitido hacer un entierro, ni una misa, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces no solo los que se mueren por COVID, sino por cualquier enfermedad que tengan en este momento, digamos que no están haciendo un proceso de elaboración de duelo y se están yendo a trabajar así y llegan a su casa con la misma carga, no han podido hacer un proceso. Entonces, en este momento las empresas están muy expuestas a los riesgos psicosociales. Las personas están altamente estresadas. De hecho, hace poco la Sociedad Colombiana de Psiquiatría mandó una alerta donde decía que en este momento podían incrementarse el consumo de sustancias psicoactivas, el suicidio, que de hecho ya en Colombia aumentó el 26% para este mes, el 26% de intentos de suicidio y suicidio, porque las personas no tienen las estrategias de afrontamiento para solucionar lo que está sucediendo en este momento, ¿cierto? A muchos les bajaron el salario, a muchos pues les suspendieron sus contratos, los sacaron de su trabajo, si no lo sacaron les bajaron el salario a 300.000 pesos, ¿cierto? Que obviamente sabemos que para vivir dignamente no da 300.000 pesos, ¿cierto? Entonces, todos esos acontecimientos de este momento pueden estar afectando gravemente la salud mental de la población, ¿cierto? Y esa población está yendo a trabajar a la organización con todas esas cargas emocionales, con todas esas afectaciones en su salud mental, y obviamente la empresa, ¿en qué está concentrada la empresa en este momento? En producir, ¿cierto? En la productividad. Ellos están más enfocados y siempre se han enfocado muchísimo más en el tema de las ganancias, de las utilidades, y se fija poco en el tema del ser humano. Este es un contexto en el cual estamos viviendo, en el que se vuelve importantísimo el tema del ser humano. En el tema de la productividad, estos asuntos de salud mental, que puede bajar la productividad, en este caso no se está dando, porque en este caso la gente que se está laborando desde el teletrabajo está trabajando muchísimo más tiempo e incluso de forma más productiva, pero para la empresa. En este caso se está trabajando 12, 15 horas diarias porque ya no hay horario, entonces uno ve personas trabajando hasta altas horas de la noche, levantándose. Es mentira que aunque esté en la casa, tenga espacio para compartir en familia. Las cargas de son muchísimo más altas, las empresas exigen muchísimo más, y obviamente ese acompañamiento psicosocial por parte de las empresas no se está dando. Ya habría que ir a otro tipo de espacios que están brindando los municipios y los programas estatales para poder recurrir a ellos, y es una muy buena opción para los municipios y el gobierno nacional y el gobierno municipal, específicamente la administración de la Estrella, empezó desde un inicio a apostarle fuertemente al asunto de la salud mental. Sabía que se iba a afectar demasiado estar a casa, incluso conviviendo con la propia pareja. Creo que también se levantaron los índices de violencia intrafamiliar y de divorcio, ¿cierto? Esa 24/7 dejó al descubierto muchas falencias. Entonces, ¿cómo saber o si hay una manera de hacer un autodiagnóstico, de uno saber si tiene problemas de salud mental? Porque como tú lo estabas diciendo ahora al inicio, una persona puede sufrir depresión, puede tener ciertos tipos de episodios, pero no saberlo y no darse cuenta y nunca haber visitado a un psicólogo o a un psiquiatra. ¿Cómo saber, haciéndonos un autoexamen,
que nosotros entonces tenemos problemas de salud mental, que nuestra psiquis por este encierro y por esta coyuntura ya se está viendo afectada. Bueno, mira, Omar, digamos que sí se afecta la productividad, así estés trabajando 14 o 15 horas, porque pues obviamente eso genera estrés y obviamente vas a tener que visitar al médico con más frecuencia porque te vas a enfermar, literalmente te vas a enfermar por estrés, ¿cierto? Que ese es el principal riesgo psicosocial, la alta tensión o el estrés, ¿cierto? O el generar ansiedad. Obviamente hay tips o digamos recomendaciones o signos de alarma que uno puede identificar o empezar a buscar, como tú decías, hacerte un autoexamen para mirar si tu salud mental está bien, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de que constantemente tengas, por ejemplo, ganas de estar llorando, ¿cierto? Y de llorar y de llorar, y es un llanto que no tiene, digamos, una explicación, ¿sí? Entonces, no, yo quiero llorar o tengo una sensación de tristeza, ¿cierto? Ese es uno. El otro es de dejar de hacer lo que antes disfrutaba. Entonces, por ejemplo, antes me encantaba hacer deporte y ya no. O antes me encantaba disfrutar de una buena película y ya no, ¿cierto? Otro síntoma, no me quiero levantar, no me quiero bañar, nada de autocuidado. No me importa si me cepillo los dientes, no me importa si me baño, no me importa si hoy me veo bien, no me importa si hoy me veo mal, ¿cierto? Ese es otro signo de alarma. Otro signo de alarma, la fatiga, ¿cierto? Un cansancio excesivo sin tener una razón aparente. Pues yo no salí ni a darle la vuelta al mundo, ni salí pues excesivamente, ni estoy cargado, pero siento presión en la espalda, pero siento que ya no puedo con el cuerpo, me pesan las manos, me pesan los ojos, mantengo somnoliento, ¿cierto? Todo eso son signos que te pueden estar mostrando que hay una dificultad a nivel pues de tu salud mental, ¿cierto? Y que sería bueno atenderlos a tiempo, porque es que cuál es el problema con la salud mental, es diferente a la salud física. Cuando tú sientes un dolor que no te aguantas, vas donde el médico, ¿cierto? O buscas una consulta. Pero con la salud mental uno, digamos que desarrolla la habilidad de hacerse el bobo. Entonces usted sabe que tiene algo, pero, sí, mañana, sí, no, después, sí, no, bueno, ¿cierto? Y lo aplazas o se posterga el tema de darle prioridad a eso que estás sintiendo. Entonces, claro, cuando ya, digamos que buscas la ayuda, ya hay una dificultad muy grande, ¿cierto? Es porque ya pasé de tener, por ejemplo, episodios depresivos o ansiosos a tener una depresión mayor, un estado depresivo o a tener una ansiedad ya generalizada que ya no tienes cómo controlar y que ahí sí necesitas un psicólogo, un psiquiatra, por muchas veces por lo que decías ahorita, que el hecho de yo no estoy loco, quién dijo que estoy enfermo, están exagerando, ¿qué es eso? Yo no tengo nada, el psicólogo es para los locos, o quien dice, cierto, donde dice que tengo que hacer algo por eso, igual como nos enfermamos de aquí para abajo, también se enferma la mente, Y es igual ¿cierto? como la enfermedad física, entonces, si no se atiende a tiempo, ya va cogiendo más cancha y es muchísimo más Exacto, complicado. exacto, va cogiendo más cancha. Y no solo eso, por ejemplo, de lo que estamos hablando en la organización o en este momento que estamos en el teletrabajo, eso mismo que te sucede a ti, ese síntoma que tienes tú, lo puedes multiplicar a los demás, ¿cierto? Entonces ya va a ser una dificultad colectiva. Ya vas a estar en la organización enfermando al resto de tus compañeros, ¿cierto? Porque obviamente el no producir bien, el no estar bien o el no sentirme bien dentro de mi lugar de trabajo también puede generar bajas en las relaciones interpersonales, y si estás en tu casa peor, ¿cierto? En el teletrabajo, lo que decíamos ahorita. Si estoy frustrado, si estoy cansado, si estoy ansioso, si estoy estresado, obviamente, ¿en quién voy a proyectar todo eso? En el que está al lado mío, ¿cierto? Entonces, estoy cansado, estoy estresado, no me hable, no me diga nada, no me grite, todo, ¿cierto? No voy a querer socializar e interactuar de la misma manera con los demás. Entonces, obviamente eso va a afectar a mi familia, va a afectar a mi comunidad, va a afectar a mi organización, ¿sí?
Entonces, digamos que, ¿qué debería hacer la organización en ese momento? Como te decía ahorita, las pequeñas y medianas empresas, pues es más fácil de identificar. En las grandes organizaciones es más difícil, ¿sí? Pero todas las organizaciones se supone deberían en este momento estar aplicando prueba o el test de riesgo psicosocial, ¿cierto? Que Claro. las ARLs acompañan esos procesos, las ARLs también atienden riesgo psicosocial, pues, o deberían atenderlo, ¿cierto? Es así como debería funcionar. Las ARLs Y todo deberían, eso está determinado por ley, ¿cierto? Porque es que también sí, se manifiesta que los propios jefes no están propiciando espacios adecuados para esto, para este asunto. exacto. Entonces, De hecho, eso debe ser una obligación de la organización. sí, de hecho digamos que las áreas de gestión humana y talento humano de las empresas se centran mucho en la recolección de hojas de vida, en la selección de personal, en la selección del talento humano, en la Sí. productividad, ¿cierto? Que esa persona sea productiva, pero poco en temas de bienestar laboral, en temas de clima organizacional, ¿cierto? Sin darse cuenta que todo eso finalmente es lo que va a permitir que tu ser humano o tu recurso humano funcione adecuadamente, ¿cierto? Y que sea productivo, que sea efectivo, que sea eficiente y que disminuya la rotación de personal. Yo tuve la oportunidad de acompañar al centro de empleo hace unos años en, en capacitación en bienestar laboral a algunas empresas del municipio. Y lo Sí. que encontrábamos en la mayoría de las empresas era que no, las áreas de gestión humana no estaban centradas en el ser y en el ser humano, ¿cierto? Que finalmente es a lo que ellas deben, a lo que esa área debe dedicarse, ¿cierto? Que es a su talento humano, ¿sí? Y ese talento humano que es mi fuerza primaria, ¿cierto? Que es quien ejecuta las funciones principales de la empresa, pero ese recurso humano estaba enfermo, ese recurso humano no sabía trabajar en equipo, ese recurso humano no sabía comunicarse asertivamente, ese recurso humano no sabía solucionar conflictos, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿cómo hacemos para que la organización en esa área de talento humano de verdad se centre en ese recurso humano? Que el recurso humano no es solamente seleccionar a una persona por sus capacidades, porque mira lo que te estoy diciendo, lo seleccionamos sin saber si tiene depresión, ansiedad, ¿cierto? Y obviamente eso no lo excluiría de ser seleccionado, pero obviamente yo tendría que tener, pues ser precavido con el tema de que si está en mi institución, yo debería brindarle las herramientas y las estrategias para que él, digamos que tenga un ambiente sano y adecuado para trabajar, ¿sí? No, es que Y nunca disminuir. van mamá creado perfecto, que no tenga su Exacto. rayón, es imposible. Todos No, de alguna u otra manera y de alguna u otra medida tenemos nuestro rayón. sí, exacto. Nadie es normal. Eso es lo normal. O la mayoría somos normales. Exacto. Entonces es como, bueno, ¿qué está haciendo la organización en este momento principalmente? Pues yo creería que ese es un tema muy importante en este momento, por lo que les decía ahorita del tema del COVID y que pues, la mayoría de las personas se nos genera la incertidumbre de qué va a pasar con nuestro trabajo, con nuestro salario, ¿cierto? Con mi posición dentro de la organización. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿qué está haciendo cada organización para velar por el bienestar o por ese estado de bienestar a nivel de salud mental en sus empleados, ¿cierto? Eh, Muchas veces eso se deja a un lado y no se le presta mucha atención, pero en realidad hay que darle un valor importante dentro de la organización. Entonces, digamos que para generar un entorno sano, obviamente eso desde lo romántico y lindo, pues suena muy fácil, ¿cierto? Obviamente eso es muy complicado dentro de una organización,
donde hay muchas personas, donde pues obviamente no puedo como talento humano prestarle atención a uno por uno dentro de la particularidad, porque es un colectivo, entonces cierto. Pero finalmente esos síntomas particulares terminan afectando a toda la organización. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo la organización o la empresa o la institución para medir su riesgo psicosocial y qué va a hacer con ellos? Porque una cosa es que yo los mida y otra cosa es que no haga nada con ellos, ¿cierto? Que encuentre un hallazgo y que encuentre algo, pero que no haga nada con ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo la organización o qué puede hacer? ¿Cierto? Entonces, primero, hacer la medición de riesgo psicosocial, ¿cierto? Segundo, hacer o aumentar las prácticas de bienestar laboral, o sea, todo lo que esté relacionado con bienestar laboral. No sé, capacitación, desarrollo, no solamente los incentivos para los empleados tienen que ser económicos, porque sabemos que en este Así, momento es difícil, más en este momento hacer un incentivo económico. pero un tema de reconocimiento. Exacto, un tema de reconocimiento, un tema de motivación, de que en algún momento, por ejemplo, si la empresa tiene la posibilidad de hacer una asociación con una universidad donde se haga un diplomado y yo pueda mandar a mi empleado a hacer su diplomado, eso hace parte de un reconocimiento que me están haciendo por mis capacidades y que en algún Así, momento ese estudio que hice me puede brindar la posibilidad de un aumento económico cuando se puede, ¿cierto? Todo no tiene que ser realmente algo económico lo que se hace, porque recuerda que el objetivo del ser humano tampoco es únicamente eh, pues lo económico, ¿cierto? O el dinero, así es, sino por también motivación. que, exacto, el tener un trabajo me dignifica y me da un estatus social, ¿cierto? Entonces el estatus social también es importante, ¿cierto? Ese reconocimiento que me da la empresa y del que yo puedo sentirme orgulloso y decir, ve, yo trabajo en esta empresa y gano bien, ¿cierto? Y los incentivos no son económicos, pero tengo acceso a otras cosas que le brinda a mi profesión, a mi persona, pues como mujer o como hombre o como amigo o como compañero o como jefe o como directivo, ¿cierto? Y que las demás personas de la organización tienen la capacidad de reconocerme eso, ¿sí? Y que el área de Eso, talento. ese montón de cosas que me estás diciendo puede servir para ayudar a la motivación de las empresas. En estos momentos, en muchas organizaciones, se ve el Ujú. bajón anímico por lo que habías comentado. Muchas empresas, para no tener una masacre laboral, les tocó bajar los salarios, La economía, sí. ¿cierto? O sea, condiciones laborales que ya no están en las mismas proporciones de bienestar que tenían antes, y obviamente ya el ánimo de los trabajadores ha disminuido mucho, lo que también posteriormente disminuye la productividad de la empresa. Pero Ujú. entonces, ¿cómo hacer para que estos empresarios, e incluso grandes y medianos y pequeños empresarios, la persona que contrata al mesero, a la persona que atiende la panadería, cualquier cosa, pues obviamente ya no se le puede pagar? Si yo antes le pagaba 20.000, ahora solamente le puedo pagar 8.000, como por dar un ejemplo. Ujú. ¿Cómo hacer para que Sí. esta persona siga trabajando con el mismo ímpetu, con la misma motivación, por esos mismos 8.000 pesos? Ujú. Y yo, Exacto, por ejemplo, porque la capacidad por ejemplo, ponerlo a estudiar en una universidad, que eso se puede dar para otras grandes empresas, o haciendo alianzas, porque también he visto que hay muchos diplomados y están ofreciendo ujú. mucho tipo de capacitaciones gratuitas vía online. Y ¿Cómo hacer virtuales. para, Ujú. y virtuales, cómo hacer para que estas personas se motiven? Y porque el bajonazo es amplio y uno lo siente cuando Ujú. está en la empresa, uno siente el ambiente pesado y muy tenso y el Ujú. aburrimiento de las personas, ¿cierto? Ujú. Sí, de hecho, pues mira, lo que te decía ahorita, de pronto que la empresa no tiene que garantizar, obviamente, lo económico y en este momento pues es más difícil, pero sí brindar los recursos, las estrategias, las herramientas para que esa persona ejecute su actividad de la mejor manera posible y la manera más tranquila posible, ¿sí?
que si le das una tarea que ves que es complicada o que requiere de mucho esfuerzo, de más dedicación, porque en este momento la empresa está pensando en su productividad, haga que esa tarea que él tiene que hacer tenga todo lo que necesita para él poder ejecutarla, ¿cierto? Porque muchas veces la empresa te da una función, pero ella no gestiona, pero ella no te ofrece los recursos, pero ella no te da las herramientas para hacerlo, ¿cierto? Entonces, a ver, yo tengo que hacer maravillas aquí, pararme en las pestañas, pero pues no tengo dónde pararme en las pestañas, ¿cierto? O no me dieron las pestañas adecuadas para pararme, ¿sí? Es como, listo, yo te voy a dar una función, en este momento es de correspondencia, ¿cierto? Mira que el mensaje o la motivación que nos ofrece la publicidad es saquemos adelante el país todos juntos, ¿cierto? Hagamos algo todos juntos. Y sí, hagamos algo todos juntos, pero digamos que hay una corresponsabilidad. Yo como trabajador puedo dar muchas cosas y tengo muchas capacidades, pero la empresa también debe proporcionarme a mí todo aquello pues que necesito para poder ejecutar mi función, ¿cierto? Y no darme más funciones de las que ya tengo, ¿cierto? Ya, Porque y ha también pasado suele. bien, porque volvemos al tema que se ha usado en el asunto de cargar laboralmente más a las personas, por el Ujú. solo hecho de que ya están en la casa, de que las Sí, pueden localizar 7/24. Excúsame, te voy a llamar a un empleado y excúsame, vas a sacar, estás haciendo una sí, diligencia, estás en tu casa. Y eso exacto. también se siente el bajonazo de las personas que ya se sienten como sobreexplotadas. Ujú. Y la idea que antes de que nos vayamos, dar como un tipo de sugerencias para las personas que hacen teletrabajo, como para mejorar esa salud mental, no sé si con pausas activas, no sé si volviendo a sacar los espacios, como el espacio de las comidas es sagrado, entonces de Ujú. todo a un lado, todo este tipo de situaciones, porque si la gente ya llegó a un punto, ya vamos para 3 meses, ahorita en 2 días se cumplen 3 meses de estar en cuarentena y ya la gente se siente muy implotado de esta situación. Ujú. No solo el teletrabajo, también hay que incluir a los comerciantes, a los trabajadores independientes, a los emprendedores, aquellos que no, que son trabajador y empleado al mismo tiempo, ¿cierto? Y que depende, su economía depende de ellos mismos, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, primero estar muy pendiente de signos de alarma, de aquellas cosas que te generan cambios. Todos los cambios en la vida nos generan miedo, pues dudas, incertidumbre, y este es un cambio que se nos vino a todos sin estar preparados. Nadie nos dijo, en el 2020 le va a pasar esto al mundo, y todos no, nadie nos dijo eso, ¿cierto? Entonces, nadie estaba preparado. Entonces, cualquier cambio, y este cambio sobre todo ha generado miedo, rabia, frustración, dudas, incertidumbre, ¿cierto? Entonces, hay que estar muy pendiente de mis cambios físicos y de mis cambios emocionales. Obviamente, hay días en que uno se levanta y dice, ay, yo no quiero hacer nada, hoy no me quiero levantar, hoy que me quiero quedar acostado, o tengo pereza. Eso es normal, ¿cierto? Pero cuando eso ya pasa 2 semanas seguidas, 3 semanas seguidas, que ya no me quiero levantar, que ya no quiero estar con nadie, es un signo de alarma, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Entonces, primero, estar muy pendiente de eso. Segundo, siga la rutina así como la seguía en el trabajo. O sea, haga de cuenta que el teletrabajo es estar en la oficina, ¿cierto? Póngase horarios de comida, horarios de pausas activas, horario de inicio, horario de terminar, ¿sí? ¿Por qué ocurre en las empresas eso de que nos tienen 24/7? Pues porque nos quedamos calladitos y no hacemos nada sabiendo que tenemos algo que está a nuestro favor, ¿sí? Y pues digamos que tratar de mantener hábitos muy organizados para el teletrabajo, ¿sí? Mientras estoy trabajando, obviamente no puedo estar pensando en que si ya hicieron el almuerzo, en que no, si estoy trabajando, es trabajando, ¿cierto? Y es como generar el hábito, el mismo hábito que tenía en la empresa, digamos que me lo voy a llevar a mi casa en el horario laboral. Y cuando me desconecto de ese horario laboral, me desconecto, ¿cierto? Y ya es hora de hacer lo que normalmente hacía cuando llegaba de trabajar, descansar. El ocio no puede ser castigado, ¿cierto? De alguna manera, hay un autor, Walter Rizzo, hablaba de que el ocio era castigado a nivel cultural, ¿cierto? Y que si tú te tiras en la cama
te castigan y te dicen, ay, vago, no está haciendo nada, sin oficio, venga, yo le pongo oficio, ¿cierto? Pero el ocio es necesario, el ocio es necesario y hace parte de la salud mental. O sea, el no hacer nada, el tirarte literal a la cama, a no hacer nada, es necesario. Exacto, es necesario y ayuda a la salud mental. Buscar redes de apoyo, es decir, cuando me siento mal, personas que puedan ayudar o que sean factores protectores para mí, ¿sí? Personas que puedan escucharme, que personas que puedan hacerme una devolución sana, porque muchas veces llamo a una persona que es más negativa de lo que yo estoy, entonces peor, ¿cierto? La idea es buscar una persona que me brinde equilibrio, que me dé tranquilidad, con la que yo pueda hablar, digamos que descargar todas esas emociones y todo eso que siento y pienso. Obviamente no siempre tiene que ser la familia, tiene que ser mi esposo o mi esposa o mi hijo, porque puede que esa persona esté más estresada que yo y no me va a brindar la misma ayuda, ¿cierto? Entonces lo que tú decías ahorita, por ejemplo, la alcaldía tiene programas y tiene actividades que van encaminadas al fortalecimiento de la salud mental y no es malo aprovecharse de eso, ¿cierto? Al contrario, es necesario aprovecharse de eso y utilizar esos servicios, pues porque para eso mismo se ofrecen, para que las personas los utilicen, ¿cierto? Entonces es estar muy pendiente de sí mismo, quererse y amarse mucho a sí mismo, ¿cierto? Estar pendiente, si yo me conozco, obviamente sé cuándo tengo cambios y cuándo estoy bien y cuándo estoy mal, ¿cierto? Pero muchas veces nos distrae el trabajo y muchas otras cosas de eso de lo que debemos estar pendientes. Entonces, igual para los teletrabajo y para los comerciantes e independientes, estar muy pendientes. Porque acá también nos dicen, porque hay otra situación que afecta mucho esta salud mental y son las personas que en estos momentos no encuentran empleo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, aparte del encierro, es esa situación de incertidumbre y de desasosiego de la búsqueda de trabajo y que para todos no es un secreto que la situación de búsqueda de empleo está complicada porque las empresas están cerrando, porque las empresas están contratando poco. Entonces, a eso se suma la crisis económica con esa crisis de la ansiedad de estar en la casa. ¿Qué podemos recomendarle a estas personas que están con toda esa ansiedad y con todo esto? Si es necesario que busquen una ayuda profesional para estos cuadros de ansiedad, de depresión. No sé, porque no soy psicólogo, pero todos estos cuadros angustiantes que están viviendo debido a esta coyuntura que se está afrontando. Bueno, más que de pronto, o sea, ya uno va donde el psicólogo, como te decía ahorita, cuando ya hay, como uno tiende a hacerse el bobo, entonces cuando uno ya encuentra todos los síntomas en uno, ¿cierto? Pero hay cosas que podemos hacer que pueden ayudar a disminuir o a mitigar esa ansiedad o ese estrés, ¿cierto? Obviamente no te lo va a quitar nada hasta que no consigas un trabajo, eso es real, ¿sí? La realidad es que hasta que tú no consigas un trabajo no vas a dejar de sentir eso, ¿sí? Pero hay cosas que puedes hacer dentro de tu casa que pueden ayudar a disminuir los síntomas. Por ejemplo, un deporte, un arte, una actividad que te guste, no dejar de hacer las actividades que antes hacías, que te gustaban. Entonces, estoy depresivo, estoy ansioso porque no consigo trabajo y en vez de seguir haciendo ejercicio, de seguir saliendo a caminar, de seguir compartiendo con mi familia, me aíslo, me encierro, no quiero estar con nadie, ¿cierto? Hago todo lo contrario de lo que debería hacer, cuando en ese momento es cuando más necesito del otro. En ese momento, lo que decía ahorita, lo que más necesito es construir redes de apoyo, personas que estén a mi alrededor que puedan ayudarme, programas que estén a mi alrededor que puedan ayudarme. ¿A qué? A dispersar, a distraer, a no concentrarme en el mismo pensamiento, en la misma situación, lo que nosotros llamamos rumiar el pensamiento, como las vaquitas, ¿cierto? Entonces le doy vueltas y le doy vueltas al mismo asunto y mastico la misma idea sin encontrarle ninguna solución porque realmente no se la encuentro, porque la única solución es que yo tenga un trabajo. ¿Sí? Entonces lo único que puedo hacer en ese momento es buscar mitigar esos síntomas y que no se me conviertan en un problema, ¿sí? Que no llegue a un estado de depresión. Empezar a ocupar el tiempo, esto es como dices, rumiando el pensamiento. Exacto. Y entonces
Entonces es muy necesario crear rutinas, me parece a mí. O sea, Crear como rutina. levantar a esta hora, voy a hacer esto, así no esté laborando, empezar Así a no está crear ahora. cierto tipo de hábitos para mantener ocupado el tiempo, Ujú. obviamente mientras consigue un empleo. Una cosa no Ujú. tiene que ver con la otra, Con la ¿cierto? otra, exacto. Porque estar metido en la búsqueda de empleo y aparte de eso, entonces como lo dices, hacer ejercicio, leer un libro, ver una Ujú. película, el tiempo de ocio de sentarme a no hacer nada y A no no pensar. hacer nada. Ujú. Exacto, porque mira que al principio del COVID, de la cuarentena, hubo una situación particular en el mundo y es que a todo el mundo se le alteró el sueño. Todo el mundo Así es. tendió a acostarse a las 12, 1, 2, 3 de la mañana y levantarse 11, 12, 1 de la tarde, ¿cierto? Obviamente eso altera la rutina de cualquiera, porque es que eso altera ya tu alimentación, porque ya vas a desayunar a la 1 de la tarde, ¿cierto? Y tu última comida va a ser por allá a las 10 de la noche, ya merienda a las 11, ¿cierto? Obviamente eso altera todo el ciclo circadiano, eso altera tu rutina, ¿cierto? Entonces la idea es mantener una rutina y obviamente no tiene que ser una rutina estricta o a esta hora esto, a esta hora esto, ¿cierto? Pero sí que contenga cosas que te puedan alimentar o que te puedan generar bienestar y tranquilidad, ¿sí? Digamos que no es rutina de a las 12 en punto hago esto, no, pero sí una rutina que genera de voy a salir a caminar, voy a hacer una actividad, voy a entrar a una charla, o sí me hago entender, ¿cierto? Como programarte, digámoslo así. Y estar muy pendiente de los cambios, pues como que se puedan presentar. No, perfecto. Por acá nos están preguntando si hay programas en la estrella para esto. Entonces les voy a dejar el número de teléfono de la alcaldía para que se puedan comunicar directamente con la administración municipal y allá los puedan guiar con las personas que están especializadas en este asunto de salud mental dentro de la administración para que tengan ese apoyo. No se Uh sientan -huh. mal. Estos asuntos, todas estas ansiedades y todas esas incertidumbres son totalmente normales en lo que estamos viviendo. O sea, no es que estén locos Sí. ni nada. Yo creo que más de uno ha pasado por esos episodios y por esas crisis, porque salimos totalmente de la cotidianidad a venir a estar encerrados, a muchos los Uh sacan de empleo, las personas que tenían su autoempleo, que tenían de pronto algún emprendimiento, algún comercio, en estos momentos se están viendo en una situación bastante difícil y ahí es donde tenemos que aplicar a la resiliencia, eh, a tener esa motivación, a, -huh. a saber de que vamos a salir adelante. La administración municipal está haciendo todo lo posible, todo lo que tiene en las manos para que podamos volver a reactivar la economía, pero también teniendo el suficiente cuidado para que no nos vayamos a contagiar, porque Ajá. el tema está complejo, ya las personas que se ven afectadas por el COVID cada vez son más, entonces hay que ser muy cuidadosos en ir abriendo paulatinamente el comercio, pero igualmente teniendo mucho cuidado en la manera Uh en -huh. cómo hacer. Paula, encantado de tenerte acá. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto y por darnos esa aliciente. No estamos todos muy corridos, todos tenemos un rato que se puede hacer. Sí. No, Omar, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, a todos los que nos vieron, y no, pues dispuesta siempre a ayudarles a todos y cualquier duda, cualquier pregunta, ya les pusieron por ahí mis redes sociales, mi correo, cualquier cosa que pueda ayudar, con mucho gusto. Claro que sí. Y finalizando el mes, estamos nuevamente contigo. Sí, ¿Cierto? Tenemos nos una cita estamos viendo nuevamente otra vez. a las 3 de la tarde en este Instagram de la Alcaldía de la Estrella. Por acá Ujú. nos está diciendo, ¿qué pasa? Ah, pero ya estos son temas que no conciernen a lo que manejamos acá en este webinar. Estos son preguntas que también las pueden dirigir, esta que nos hacen directamente a obras públicas, que es lo que está pasando todavía con las calles del municipio que todavía no las han acabado de arreglar. Allá está Ujú. la gente del municipio totalmente atenta
para poder responder todas sus inquietudes. A todas las personas que nos acompañaron, especialmente a ti, Paula, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Recuerden que este es un espacio auspiciado por la Alcaldía Municipal de La Estrella y por la Unidad de Emprendimiento, Empleo e Innovación, adscrita a la Secretaría de Planeación. Que estén muy bien y feliz tarde. Muchas gracias, que estés bien. Chao. Hasta luego.